Para muchas personas, pues este tema entre Rusia y Ucrania, dicen eso es complicado, eso es un tema de lucha por tierras, y aunque tiene un alto costo en vidas, pues casi como que lo solucionen ellos que lo entienden, ellos que conocen la historia, que lo arreglen. Pero hay otras personas, y cada vez más personas se van sumando, que dicen: esta va a ser la Tercera Guerra Mundial. Y como es una guerra que muy seguramente cuando se dé va a tener armas nucleares, entonces muchos dicen: estamos ante el comienzo del fin de la humanidad. Y muchas preguntas vienen a la mente de todos: ¿quién es el bueno? ¿Y quién es el malo? ¿Quién va a salir vencedor en esta guerra? ¿Con qué armas van a atacar unos y con qué armas van a defenderse otros? ¿Cuándo va a terminar esta guerra? Y en fin, un sinnúmero de preguntas que nos hacemos y que poquito a poco se van viendo respuestas. Vemos que en un país como Ucrania, atacado, una guerra y un ataque que se dio a pesar de que mucha gente, aún hasta la semana anterior, cuando se les preguntaba de una posible invasión de Rusia, decían: no, eso que va a pasar nada, ellos siempre han estado ahí, todo ha sido lo mismo, aquí no pasa nada, llevamos muchos años de la misma forma y nada ha pasado. Entonces, ¿para qué nos vamos a alarmar? ¿Para qué nos vamos a ir? ¿Para qué vamos a tomar medidas drásticas? Y aquí las cosas siguen siendo, como siempre, las mismas. Pero lo cierto es que a la fecha, a los hombres menores de 60 años no los dejan salir del país, porque ellos deben defender su patria. Entonces ellos pasaron de ser civiles a ser soldados, no porque quieran muchos de ellos, algunos sí tienen una motivación patriótica, pero otros porque las leyes los obligan. ¿Saben algo? La palabra del Señor nos enseña muchas cosas que son similares a estas, y no les voy a hablar de guerras y rumores de guerras, ni voy a ir a un texto del Apocalipsis, sino que vamos a hablar de una guerra milenaria que libramos desde Adán y Eva, que ahí comenzó y que por siglos todos los seres humanos han luchado, hemos luchado y lucharán hasta la segunda venida de Cristo. Vamos entonces a la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 y vamos a escuchar al apóstol que está en prisión y cómo emite una de sus cartas, una carta desde la prisión a los Efesios. Efesios capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 10 al 19, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo,
tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Mi Señor, gracias. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, encontramos salvación, protección y vida eterna. Ayúdanos, Señor, en esta guerra sin tregua que tiene el maligno contra nosotros. Gracias, Padre, por esa armadura siempre dispuesta para nosotros. Ayúdanos a comprender esta gran verdad, Señor, y a no juguetear con el mal. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, podemos decir que estamos en guerra, así que ponte la armadura. Ese es como el desafío de esta noche. Y miren, no sé a ustedes, pero sí a mí. A mí me suena aterrador saber que estos países están en guerra, que al día de hoy, declarados, hay más de 2.000 muertos en Ucrania. Rusia nunca va a decir cuántos muertos tiene, nunca lo va a decir. Quieren que pensemos que ni uno, intocables, inmortales. Me aterran los edificios destruidos, los sonidos de los misiles, de las bombas, me parece que es enceguecedor ese resplandor de esos misiles cuando caen y destruyen. Cuando ve uno cómo van pasando una serie de vehículos por una calle y de pronto ya no hay sino destrucción y un edificio hermoso ya no queda sino en puras ruinas. A mí eso me suena aterrador, me parece aterrador. Pero yo esta noche quiero invitarlos a que le prestemos atención a esta guerra milenaria que tiene Satanás por el control de nuestras almas y por las almas de miles de millones de personas que han muerto en el mundo sin conocer al Señor o creyendo que lo conocen y haciéndolo a su manera. Entonces miremos quién es este adversario tan fuerte que ha sostenido esta guerra milenaria. Y nuestro adversario es Satanás, el enemigo de nuestras almas, el que vino para matar, para destruir y que tiene grandes aliados. ¿Cuáles son los aliados de Satanás? El mundo y mi propia carne. El mundo y la carne de cada uno de ustedes. El enemigo está afuera, pero de forma muy especial, el enemigo está dentro, haciendo todo el daño que Satanás quiere que se haga en nuestra alma. Y el diablo es un oponente muy real, muy astuto, mentiroso, poderoso, y nosotros no podemos enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. Es un enemigo mortal y tiene algo, y es que muchas veces nosotros lo ridiculizamos, porque es que no nos resulta como creíble que exista una criatura maligna con tal poder, pero que yo no la pueda ver, que yo no la pueda tocar. Entonces, que él es promotor de la maldad. Sí, es promotor de la maldad, pero es que yo no creo en él. ¿Y saben por qué? Porque es que el mismo Satanás se ha encargado de venderse con una figura como toda extraña, cachos, cola, unas pezuñas, como todo miedoso. Y le ha hecho creer al mundo entero que él recorre
el mundo buscando a aquellos que oran, que le tienen miedo y que le piden a Dios que los proteja de él. Pero mentiras, que a los que realmente engaña y persiguen es a esos que se desentienden de él, que se hacen los tontos, que están distraídos, que lo ridiculizan, que dicen Satanás, que va a existir Satanás. Él no existe. Entonces esa es la mayor estratagema de Satanás. Para el diablo es conveniente que la gente no crea que él existe y que esto es un cuento de pastores y de sacerdotes para llenar las iglesias, para meterle miedo a la gente, para que la gente no cometa pecados. Es decir, creen que es una historia, una fábula, un mito, una leyenda inventado para crear miedo, para que la gente se maneje bien. Y a Satanás le conviene, pero mucho, cuando los intelectuales, cuando mucha gente que no cree, cuando el indiferente, cuando el que no le hace caso a la palabra ni nada de eso, tilda de tontos a las personas que sí creemos en el poder que tiene Satanás, pero que también creemos que Dios es el protector contra las acechanzas del maligno. Entonces a él le gusta, le sirve, le conviene que se burlen de nosotros y que digan, uy, qué tonto, ¿cómo viene a creer en el demonio? En pleno tiempo, cuando tenemos tanto avance tecnológico, y esta pobre tonta todavía habla de Satanás, y él disfruta, él se deleita en eso, porque mientras más el intelectual, el orgulloso, el distraído, el ignorante, así les duela, el ignorante en las cosas del Señor, mientras más nos ataca y se burla, más le conviene a Satanás. Pero solo en el caso en que esas burlas nos alejen de Dios. Pero cuando eso a nosotros nos resbala y nosotros permanecemos, es algo en lo que antes el Señor se glorifica. Hay gente que dice, no, miren, Satanás no existe, y el que no existe no me puede hacer mal. ¿Y cómo voy a creer en aquel que no existe? Entonces juguetean con él, tienen una negación de la existencia de Satanás, y Satanás aprovecha esto para sus planes de destrucción y muerte. ¿Qué le pasa a mucho orgulloso, distraído, ignorante, prepotente, burlador de los asuntos de Satanás? Que cuando la maldad lo golpea en la cara, como cuando una tormenta lo azota a uno y se le viene la lluvia y uno no puede controlar, ahí sí se detienen a pensar por un momento. Ahí sí. Antes parece que el asunto no fuera con ellos. Pero ¿quién duda del mal en este mundo? ¿Quién puede dudar del mal? Sabemos que hay muchos accidentes, hay muchas cosas que suceden, accidentes de toda índole, y eso genera mucha tragedia para el mundo, y no todo eso tiene que ver con Satanás. Accidentes. Pero lo cierto es que hay grandes dolores y grandes males que no es posible que solo de un hombre contra otro hombre eso pueda generar semejante magnitud del mal. Tiene que haber algo, alguien que mueve las mentes y las convierte en depravadas de tal forma que albergan esos malos pensamientos en el corazón, esos instintos malvados, y se dejan llevar por ellos. Hay una pregunta que nos hacemos y el Señor la responde, y tiene que ver con de dónde sale todo el mal del mundo.
Santiago en el capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros, es decir, viene de ustedes mismos. Pero si nosotros creemos que el universo que está a nuestro alrededor es lo que gobierna todo, que lo que nosotros vemos es lo que gobierna todas las cosas, entonces nosotros no vamos a tener una base racional para escandalizarnos, para indignarnos por el mal. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos vamos a acostumbrar al mal. Porque es que juzgamos cuando yo no veo, sino que todo proviene de este mundo que yo veo, el que puedo tocar, oler, degustar, escuchar. Si yo creo que todo parte de este mundo que podemos llamar el mundo natural, el que percibo con mis sentidos, entonces yo solamente voy a considerar como maldad lo que a mí me genere un riesgo, pero mi riesgo no es el mismo tuyo. Lo que para mí es mal, para ti puede ser algo por lo cual ni te preocupas, absolutamente, porque podemos tener una visión muy diferente. Mi concepto del mal y tu concepto del mal dependen de la manera como nosotros evaluamos el mundo en el que vivimos y cómo nosotros lo entendemos. Pero ¿saben algo? La Biblia tiene una explicación de este mundo en el que nosotros vivimos. Tiene una explicación que nos permite entender la profundidad del mal y de las fuerzas espirituales, esas fuerzas espirituales invisibles que están detrás de la reaparición de cuanta clase de maldad existe. La Biblia nos explica eso. Y eso es lo que Pablo desde la cárcel le está explicando a los efesios. Los efesios eran muy conscientes de las fuerzas espirituales que a ellos los rodeaban y tenían mucha claridad sobre ese aspecto. Pablo también sabía de qué manera ellos pensaban, pero aún así él les enfatiza quién es el generador de la maldad. Vamos al versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Se lo decía Pablo a personas que estaban convencidas de la realidad de Satanás. ¿Y por qué lo estaban? Porque ellos veían la oposición del maligno cuando ellos iban entrando a la palabra del Señor, cuando ellos iban acogiendo el Evangelio, ellos sentían la oposición del maligno. Pero ¿será que nosotros hoy no enfrentamos oposición? ¿Será que para nosotros hoy todo es muy sencillo, es muy tranquilo y pensamos que la oposición de Satanás al creyente en el Evangelio es solo un asunto del pasado? Pues no, es un asunto de siempre. Es la misma cruel y milenaria guerra que se ha llevado por delante a cientos de miles de millones de personas durante toda la historia de la humanidad, desde Adán y Eva. ¿Y saben algo? El agravante de esta guerra es mucho. Es que cuando uno ve una guerra entre dos países, uno dice, bueno, son ellos, al menos en tiempos antiguos, porque hoy por hoy una guerra entre dos países puede ser algo que afecte al mundo entero, por completo. A nosotros ya nos está afectando en las exportaciones de carne, 16.000 toneladas de carne que se exportaban, ya ojalá baje un poquito el precio aquí, pero debe haber más de uno sufriendo
las quiebras económicas que esto puede traer y tantas cosas que ustedes ya saben en cuanto a insumos agropecuarios, todo eso, además de toda la zozobra que se genera y de toda la angustia que genera en todos nosotros. Pero es que el campo de batalla del que estamos hablando es mi alma, tu alma, la tuya, la de los seres que amamos. Ese es el campo de batalla de Satanás. Satanás no busca apoderarse de una tierra por fértil que sea. Satanás se quiere aprovechar de almas para llenar el infierno para él, pero para llenar esta tierra de desazón, para llenar esta tierra de miedo, de perversión, de todo lo que nos llene de angustia, porque nos quiere amarrar a través del miedo, a través de la mentira, a través de todas las múltiples variedades de pecado. Esta es una lucha en la cual uno no puede ser neutral. Ninguno de ustedes puede decir, no, qué pena. Pero esa lucha con Satanás yo con él no peleo. Eso a mí no me va ni me viene. Mire, solamente hay dos bandos. O el bando de los de Satanás que pelean contra Dios, aunque no lo saben. Por eso les dije al principio que son orgullosos, prepotentes, arrogantes, pero oren por ellos, son ignorantes. O está el otro bando, y el otro bando es de los de Dios luchando contra Satanás. Aquí no hay neutros. Aquí no puede uno decir, como dicen hoy en Ucrania, no, es que yo a este país no vine sino a trabajar, pero yo soy ciudadano de otro país. Mira, no hay neutralidad entre nosotros. Tenemos que tomar partido, tomamos partido, y aquel que dice no tomo partido, ya es del partido de Satanás, ya está del lado de lucha de Satanás contra Dios. Todos participamos en esta guerra. Todos participamos en esta guerra, así que nos tenemos que poner la armadura, nos tenemos que proteger. Y ya sabemos contra quién luchamos, ¿cierto? Contra potestades. Nosotros no luchamos contra seres humanos, nuestro enemigo no es ese que nos hace mala cara. El enemigo no es esta que hoy aquí les habla. El enemigo es ese que tiene huestes malignas para destrozar las almas de todo aquel que no toma partido por el Señor. Pero es que no estamos solos, nosotros no podemos luchar contra esas potestades, pero Dios nos da protección y Él nos dice que de esa guerra podemos salir victoriosos, como lo dice el versículo 10, si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire lo que dice, si nosotros nos fortalecemos en Él y combatimos con el poder de la fuerza de Él, no con el poder nuestro, porque no tenemos manera de hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Revestirnos con toda la armadura de Dios. Y yo les pido que recuerden la palabra toda la armadura, para que podamos estar firmes contra las acechanzas, contra los engaños, contra los ataques de Satanás. Mire que no dice, si te pones toda la armadura de Dios no vas a tener tentaciones ni acechanzas, Satanás te va a dejar tranquilo. No, te pones toda la armadura de Dios para que resistas lo que Satanás siempre te va a querer hacer y que tú puedas estar firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. He terminado la buena batalla,
¿Y cuándo la terminamos? Cuando hemos corrido la carrera hasta el fin, sin soltar la fe. ¿Cuándo pasa eso, mis amados? Cuando entregamos nuestro espíritu al Señor. Así que a muchos de ustedes, si las cosas suceden de una manera normal, les faltan muchos más años de carrera que a mí. Pero en todo momento tenemos que estar preparados. Miren, mucha gente puede tener el deseo de vestirse con la armadura de Dios, pero pocos tienen el valor y la determinación que implica llevar la armadura de Dios, porque es que es una armadura que yo llevo visible. Esto no es esto todo es un asunto espiritual, pero se ve en la forma como yo vivo, como me comporto, como hablo, como actúo, como trato a los demás. En todo momento los demás van a saber que yo llevo la armadura. Entonces, todo el mundo no tiene esa determinación para luchar cuando las dificultades acosan, cuando la tentación te susurra en la mente y en el corazón. Mucha gente no lo va a hacer. Igual nos pasa a nosotros hoy. Hay mucha gente que dice, se niegan a perder el cielo porque creen que es un derecho y no quieren pagar el precio que se requiere para el cielo. Cuando yo hablo de precio no hablo de plata, porque es que la salvación y el cielo no se venden por ningún tesoro que hay en la tierra, sino que hablamos del precio de lo que significa, de lo que cuesta apartarme del pecado. Entonces, la invitación que el Señor nos está haciendo hoy es a que nos hagamos en las filas de Él, en el ejército de Dios, que estemos ahí para que luchemos a muerte contra Satanás y las huestes malignas. Pero Dios mismo nos ofrece los recursos para que lleguemos en esa carrera que es cuesta arriba hacia el cielo, para que lleguemos firmes, para que los dardos del maligno no nos hagan daño. Y bueno, si nosotros estamos en guerra, debemos ponernos esa armadura. La invitación del Señor entonces es a que seamos unos soldados de Cristo, unos soldados valientes. Vamos a mirar entonces cuál es esta armadura que el Señor nos ofrece. Y está en los versículos 13 al 18. Por tanto, tomad toda, recuerden esa palabra y en sus Biblias ráyenlo. Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, normalmente cuando uno escucha esto, entonces uno empieza, el cinto se usa para esto, el yelmo se usa para lo otro. ¿Saben en el fondo qué hay? Porque cada uno de ellos lo describe. Amárrese la correíta de la verdad. Y eso lo va a ver todo el mundo. Cada que uno se pone esta armadura del Señor, el mundo entero lo ve. Todo el mundo lo ve. Y lo primero que necesitamos para tener esa armadura es que necesitamos conocimiento de Dios y su palabra. Si yo no conozco la palabra del Señor, ¿yo cómo sé cuál es la verdad? La verdad que me dice el mundo, no, es la verdad de Dios.
el mundo se puede poner todo de acuerdo en torno a una mentira y así seguirá siendo mentira. Tengo que conocer a Dios y su palabra. Tengo que conocer lo que Dios dice para conocer su carácter y entender lo que es la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. ¿Qué es el Evangelio de la paz? Si yo no leo las Escrituras, no entiendo qué es el Evangelio de la paz. Ni sé qué son las buenas nuevas, ni menos entiendo el concepto de paz. Cuando Jesús mismo dice, es que yo no vine a estar bien con todo el mundo, ni a que ustedes estén bien con toda la gente. Yo vine a crear enemistad entre los padres, con los hijos, con los vecinos, con todo el mundo. Por amor a mi palabra, a mi verdad, a mi justicia. Hay que conocer la palabra del Señor para entender lo que es su carácter. Protegernos con la fe, como escudo de los dardos encendidos del maligno. Pero ¿la fe en qué o en quién? Ustedes no saben que la famosa espiritualidad de este siglo es la fe. Tenga fe. Cómprese un cuarzo y póngale toda la fe. Esa no es la fe de la Biblia, esa no es la fe de Dios. Entonces, de eso de nada nos sirve, sería una armadura absolutamente inservible para luchar contra los poderes del maligno. El casco protector de la salvación. ¿Cómo soy salvo? ¿Cómo sé que cuando cierre aquí mis ojitos y los abra, quien me va a recibir es el Señor? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo hago para llegar al cielo si yo no conozco la palabra del Señor? ¿Cómo voy a empuñar la espada del Espíritu, esa espada que parte en dos los huesos, los tuétanos, que parte todo, si yo no conozco la palabra de Dios, que es la espada? Entonces, hablar de verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación y palabra de Dios, ¿saben algo? Esto no son definiciones que yo encuentro en el diccionario de la lengua, de la academia de la lengua. Yo no es en un diccionario donde yo entiendo esto. Yo entiendo esto como una parte del carácter de Dios. Todas estas son cosas que cuando yo tengo conocimiento de la palabra, lo aprendo. Y cuando yo lo aprendo, entonces no voy a tener inestabilidad y Satanás no me va a poder mover, porque Satanás no me va a vender un Cristo falsificado si yo conozco al verdadero. Satanás no me va a vender una forma fácil de salvación sin sangre cuando yo conozco la cruz. Satanás no me va a poder susurrar cosas al oído que me generen deleite cuando yo sé que eso va en contra de la palabra del Señor. Entonces, esto de la armadura implica disponer el corazón para Dios. Es conocer a Dios y su palabra, pero entregarle mi corazón. Es que de verdad yo me disponga para Él. Porque es que si no, es como si yo voy a pelear, cuando peleaban en las batallas que vemos a los arqueros, es como llevar un arco sin flechas. ¿De qué me sirve? Yo con eso no puedo asustar a ningún enemigo. Entonces tengo que tener mi corazón dispuesto, porque ahí es donde empieza todo. Ahí es donde todas las cosas se dan. Pero miren, si yo no tengo mi corazón dispuesto para Dios, ¿qué es lo que va a pasar con Satanás? Él me va a empezar a susurrar al oído un montón de cosas. Cuando Dios me dice que me haga del lado de Él para luchar a muerte contra las huestes celestiales del maligno, ¿qué es lo que va a pasar? Que Satanás va a decir, no hagas caso a eso.
cuando yo tengo un pecado que me seduce y que todavía lo conservo, lo contemplo, lo cuido, lo amo, aunque lo esconda, Satanás me va a convencer para que me quede con él. Quédate con él, no hay problema. Nadie se va a dar cuenta. Todo el mundo va a seguir pensando muy bien de ti, porque eso no lo sabemos sino tú y yo. Y yo no lo voy a decir a nadie, así que date gusto. Pero empieza esa lucha mía por decirle, no, es que yo voy a dejar esto, porque esta área de mi vida yo se la entrego al Señor. Pues si esa es tu decisión, entonces hacelo después, pero date otro gustico y ya después acabas. Cuando uno dilata en el acabar el pecado, en el matarlo, termina no matándolo y sigue uno enamorado de él. Así que yo tengo que tener mi espíritu dispuesto para Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que me convence de pecado. Y solo con un conocimiento de la palabra y con un corazón dispuesto para Dios, podré resistir esas cosas que Satanás me ofrece. Por eso es que si nosotros que estamos en guerra y que nos tenemos que poner la armadura, debemos entender que ponernos esa armadura significa no conformarnos a este siglo. Significa que no pensemos como piensa la gente, que no hagamos lo que hace la gente, que no nos volvamos como un sastre que acomoda su posición según la persona con la que va a estar. Esas no son personas que agraden al Señor. Miren, es muy posible que al cielo vamos vestidos de tontos, según lo que piensa el mundo. ¿Y qué nos importa si vamos vestidos con la gloria de Dios? ¿Qué importa lo que el mundo diga? Pero yo no me puedo conformar a lo que este siglo dice, a lo que las personas dicen. Yo por pena con otro no puedo sucumbir a las cosas que Dios me pide que no haga. Yo no puedo quedar bien con el mundo, no puedo pretender darle gusto a todo el mundo para que me digan que estoy muy bien, que soy muy chévere, muy querida, que quieren hablar conmigo. Cuando mi Señor llora al ver esa posición doble que yo tengo, de una forma con unos y de otra forma con otros. Por eso, tener esa armadura de Dios, mis amados, es confiar en Dios en cada circunstancia, en la buena y en la mala. Y tener toda la armadura de Dios no significa que yo hoy me ponga un pedacito de la armadura. Ah, no, es que a mí no me gusta y no, esto no me va a proteger sino este. Yo lo que quiero es la salvación. Pero nada más, no me interesa la verdad. Yo soy salva, yo recibí a Cristo como Señor y Salvador y que vive el aborto. Porque es que mi jefe político así me lo exige. Eso no es posible. Miren, la armadura de Dios no es una prenda compuesta por pedacitos. No es como que yo llegue y me ponga este pedacito y este otro y me amarre aquí o diga, bueno, hoy me pongo este, pero por allá en 10 años ya me pongo este. No, la armadura de Dios es Dios mismo y su protección. Es entender que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para perdón de pecados, pero también para lavarnos la mente, para que no pensemos como el mundo piensa, para que no nos conformemos a este siglo, para que resistamos, para que estemos firmes, para que estemos en pie, y muy especialmente cuando las cosas están malas. Entonces, tomar la armadura de Dios es orar, es entregarse a Él, es clamarle, es reconocer su señorío y su majestad por encima
del poder del maligno, pero es entender que Él, el Señor, que está en nosotros, si es que está en nosotros, es más grande que el que está en el mundo, que efectivamente está en el mundo. Así que la invitación es a entender que tenemos una guerra y que nos tenemos que cubrir con la armadura de Dios. Con esa es con la que nos tenemos que cubrir. Porque en nuestras fuerzas no podemos luchar contra las huestes de Satanás. Vamos a ponernos en pie y a darle gracias infinitas al Señor por este tiempo. Vamos a darle gracias al Señor. Y qué bueno que un día, cuando nosotros, será una bendición si el Señor nos permite entender que ya se va llegando el momento de nuestra muerte. Hay cosas que pueden sonar muy difíciles, como decir que una enfermedad que llamamos terminal la conocemos. Pienso que es una obra misericordiosa de Dios en nosotros, porque nos da tiempo, oportunidades para recibirlo como el Señor de nuestra vida, para entregarnos por completo a Él. Y si el Señor nos permite un día a todos nosotros tener unas últimas palabras que podamos decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Padre, gracias infinitas, mi Señor, por tu palabra, por esa armadura protectora, Señor. Padre, permite, Señor, que en todo momento y circunstancia hagamos uso, Señor, de esa preciosa armadura que es Cristo Jesús mismo en cada uno de nosotros, para protección, para salvación, para vida eterna. Gracias infinitas te damos, mi Señor. Amén.